la sorpresa de encontrarnos, voy a abrir aquí, y de poder compartir nuestras opiniones, experiencias, anécdotas. Has estado con nosotros en las pijamadas, has estado con nosotros bueno, pues los diferentes programas, y ahora te toca a ti, porque es lo bonito de todas las personas que llegamos a reunirnos en torno a este tema, es que todos tenemos experiencias, todos tenemos y realizamos un trabajo muchas veces paralelo a nuestras otras labores, podríamos decir, ¿no? Entonces, no quiero explayarme mucho, no quiero extenderme mucho con la presentación, pero sí, para mí es un completo enigma y la verdad es que me encanta que sea así, saber un poquitito desde cuándo, cómo es tu historia personal. Quiero conocer a Alex, el hombre, a la persona que está ahí detrás de, bueno, pues de luces en el cielo. Muy bien, antes que nada es un placer, muchas gracias por la invitación. Es como siempre un placer estar aquí con ustedes compartiendo esto. Pues, ¿quién es Alejandro Sánchez? Pues yo soy una persona común como cualquier otra, que en un principio no me interesaba mucho en estos temas, de hecho me consideraba bastante no creyente o escéptico de esto hasta que pues tuve una experiencia que realmente me hizo replantear qué era lo que veía en el cielo y pues a partir de ahí pues me metí de lleno al tema, empecé a investigar, empecé a estudiar, a leer, a conocer todo esto y se me hizo extremadamente fascinante y ha sido todo un proceso, ha ido evolucionando poco a poco y pues sí, desde que empecé hasta ahorita pues sí ha habido mucho avance en ese sentido, amigos, así es. ¿Cuándo comenzó esto? Quiero decir, has dicho que has sido escéptico, pero has tenido experiencias como pues muchos invitados suelen comentar, hay muchas personas que suelen decir, mira, de pequeño me pasaban cosas, veía, soñaba, yo qué sé, tener como esa percepción, eso de sentirse un poco de aquí y de allá. Sí, de pequeño a mí lo que me interesaba mucho cuando era pequeño era todas las historias de terror, lo que se diga, las clásicas, ¿qué más? Sí, cosas de fantasmas, siempre me llamó la atención de niño. De niño solo tuve una experiencia de algo que no pude explicar. Bueno, no niño, ya en ese entonces estaba en la universidad. Me acuerdo que, bueno, en la preparatoria llegué y después, porque estaba en un equipo de natación, entonces llegué y me recosté, me acuerdo, después ya que llegué a casa, Ujú. y sentí como donde yo estaba recostado estaba la cama, y sentí como que algo se sentó en la esquina de la cama y bajó ¿cómo se Colchón. dice? ¿El El colchón? colchón, exacto. Entonces yo lo que hice, porque no estaba completamente dormido, me acaba de recostar, y entonces lo que hice fue mover mi pierna hacia donde sentí el hueco, a ver quién había sentado, y no había nada. Entonces, fue algo interesante, algo muy interesante. Esa fue una historia, y ha habido otras ahorita que a ver si me vienen a la mente, otras, pero sí, 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 de hecho a mí me fascinaba de niño todas estas historias de terror. De hecho, cuando era niño, me acuerdo que mi abuelita paterna, a veces nos íbamos a ver películas de terror allá en México, eran en la noche, me parece que eran los viernes en la noche, entonces me quedaba con ella a ver esas películas de terror. Algo que me fascinaba de ese tipo de temas era la vida de los vampiros, ¿no? El poder vivir para siempre, el renunciar a una vida terrenal y vivir para siempre, pero con una como especie de maldición, ¿no? Entonces a mí siempre desde niño fascinaba todos esos temas. Y ya conforme fui creciendo, pues realmente se escuchaba del tema, se escuchaba de que había investigadores que seguían esto de los extraterrestres y había avistamientos, había gente que tenía experiencias, pero en realidad sentía que no eran reales, eso es lo que sentía en ese entonces, sentía que era pues más que nada mucha fantasía. Y ya conforme fue pasando el tiempo y hasta que tuve esta experiencia que les comento, fue cuando Ujú. me replanteé ¿cómo se dice? La forma de ver este fenómeno. Y pues sí, ese ha sido todo un proceso, un camino de aprendizaje, de conocer, de ir aquí, de ir allá. Sí, ha sido largo, pero se me hace muy padre. Para mí es como un hobby.
Es como un hobby el estar conociendo más, el estar investigando, el ir a lugares que son pues un poco enigmáticos, o que son puntos calientes, como se les llaman. Y más que nada, el experimentarlo, el que estar ahí en el momento cuando suceden las cosas, ese es increíble. Sí, así es, amigos. Alejandro, ¿y cuál fue el punto de inflexión? Es decir, ¿qué fue lo que te hizo cambiar de parecer? Y también te quiero preguntar cómo se llama tu amigo, el que está ahí detrás. Es un extraterrestre que mi niño me regaló, fuimos a la feria, se lo sacó en una de esas, ¿cómo se dice? Juegos, y me lo dio. Como saben que me gustan lo de los extraterrestres, pues aquí me lo tengo. ¿Cómo se Pero llama? sí, amigo. Pues no le he puesto nombre, así que está abierto todavía para poder bautizarlo. Bueno, vamos a tener que hacer ahí Sí, un bautizo al chiquillo porque está pidiendo un nombre. sí, ¿verdad? Mm. Sí, bueno, me comentabas del punto de inflexión. Sí, Eso fue en el cuéntame. 2013 o 2014. Primero, me pasó a mí solo, estaba aquí afuera en el patio viendo hacia el cielo. Estaba, de repente vi una luz que estaba casi inmóvil, se movía poquito y de repente salió rapidísimo. Entonces, cuando vi eso, yo dije, wow, esto no es un satélite, no es una estrella fugaz, porque pues usualmente esas pasan y dejan una estela larga, ¿no? Entonces, Claro. fue cuando dije, no, a lo mejor fueron mis ojos y ya no le tomé importancia. Ya. Pasó un tiempo, pasaron meses y luego el siguiente año, creo, sí fue como un año después, estaba de vacaciones con la familia, estábamos en Los Cabos, San Lucas, y estábamos en un jacuzzi en la noche que da a la orilla del mar. Estábamos solos básicamente ahí en ese jacuzzi y todos estábamos viendo hacia el cielo. Había ¿cómo se dice? Una claridad extraordinaria, se veían todas las estrellas y como es un lugar donde no hay contaminación lumínica, todo se veía clarísimo, estaba padrísimo, se veía la Vía Láctea, se veía todo muy bonito. Entonces estábamos viendo hacia arriba y justo arriba de nosotros estaban unas como lucecitas igual y de repente se empezaron a mover y salieron disparadas igual. Entonces en ese momento yo ya no estaba solo, estaba mi familia y todos lo vimos y nos sorprendimos y como diciendo, bueno, esto ya no es algo común el ver este tipo de cosas y sobre todo el comportamiento que tenían, o sea, no correspondía, bueno, al menos yo no tenía en ese entonces una idea de qué tipo de tecnología podría ser que hiciera ese tipo de movimientos sin sonido, no escuché un avión, no sentía que era un satélite por la forma como se comportó. Usualmente los satélites no se quedan quietos y salían, y en aquel entonces los drones sí había, creo, pero no eran así tan comunes, no eran tan comerciales. Entonces no se escuchaba tampoco el sonido del dron para haber sido algo muy... Y también la distancia era como una especie de estrella. Entonces, ahí fue cuando, ese punto de inflexión, Tati, ahí fue cuando decidí empezar a investigar de lleno qué era eso. Me entró una curiosidad inmensa, que ya llegó el punto en el que dije, bueno, eso no fue mi vista, ya mi familia lo vio junto conmigo. Entonces, me acuerdo que empecé a buscar en internet todo lo relacionado a este fenómeno, y lo primero que me salió en aquel entonces fue el canal de mi amigo Johanan Díaz. Entonces, lo que hice fue conectarme a su canal y empezar a ver toda la información de las entrevistas que hacía, conocer todo acerca del contactismo, todos los casos. Ahí fue donde conocí muchos casos muy interesantes, como el de Sixto Paz, entre otros contactados. Entonces, entré de lleno, empecé a ver todo lo relacionado a Sixto Paz, cómo empezó su caso, otros contactados, como Pablo Hauser, su libro, que por cierto se me hace fascinante cómo describe estas civilizaciones tan avanzadas, Ujú. cómo funciona su sociedad, muy interesante, en todo en base al amor, también está muy padre. Entonces, así empezó poco a poco, entonces me metí de lleno, empecé a aprender bastante, bastante, bastante de todo el tema. Inclusive acá en Estados Unidos hay muchas tendencias, había muchas influencias y hay mucha desinformación también al respecto, pero es como todo, ¿no? Hay muchas fuentes que se dan y que uno como persona en aquel entonces no sabía mucho, entonces, y hasta el momento siento que sigo aprendiendo, nunca dejo de aprender, pero
siento que hay que tomar esto como una especie de observador y tratar de analizarlo desde un punto de vista externo para que no, no, no se pierda el piso también, ¿no? Eso también hay que tenerlo claro. Entonces así empezó, me metí de lleno y ya después tuve la oportunidad de conocer a Sixto, vino acá a California y me acuerdo que me fui al campamento, fue en el 2017 en ese entonces. Ya para entonces ya conocía la historia de muchos contactados, ya sabía pues muchas cosas al respecto, pero nunca había, en ese momento no sabía de mucho de, ¿cómo se dice? De lo que es la meditación, de lo que es este tipo de contacto. Entonces cuando supe que iba a ser un campamento de contacto acá en Monte Shasta, en California, dije, no, me voy a anotar y me acuerdo que me suscribí, fue de donde yo vivo a Monte Shasta, son aproximadamente como unas, pues, ¿qué será? 8 horas aproximadamente en Ok. auto. Entonces, pues, sí está un poco retirado. Y me acuerdo que me fui al campamento y durante el campamento, pues ahí fue donde experimenté cosas totalmente increíbles. A partir de ese año, por cierto, ese año fue en el que hubo un contacto físico con, bueno, no, bueno, un contacto programado del 2017 en Monte Shasta y hubo bastantes cosas que sucedieron. A partir de ahí ya fue completamente claro, supe que esto era real por todo lo que viví, por todo lo que experimenté. Fue increíble, amigos, así es. Wow, qué bonito, como una cosa se va sucediendo, o sea, lo que tiene que ocurrir ocurre desde luego y nos llega ese momento. Tigre Mayor, no sé si tú quisieras hacerle alguna preguntita a Alex. Sí, claro, antes que nada, nuevamente buenas tardes a todos los que se van integrando aquí en el chat, a Comandante Sheila, hasta Puebla la Bella, Blue Ballenita, Mauri Marco, Neo, todos los que se A van Julio también, integrando, a Grander, ¿sí? ¿A quién, perdón? Julio también, que anda por aquí. También Julio, sí, que está ahí, sí, a Guerrero Urma, que estaba desde temprano ahí presente, claro que sí, A María todos los que se Márquez van también, un integrando. besito. Sí, Mauri Marco, Malaquec, claro que sí, todos los que van integrando y saludos hasta España, allá donde está Tati y también allá en California, ¿verdad? Estás, mi querido Alex Sánchez. Sí, es amigo, California. Ok, ok, perfecto. Y bueno, pues nos mencionabas de algunos eventos que has tenido, bueno, desde tu trayectoria con el Johanero Mayor, que es Johanan, Johanan Vázquez, o cómo se apellida. Isabel Díaz Vargas. Sí, Ok, sí. con Johanan. Y luego tus contactos con Sixto Paz. En ese sentido, por ejemplo, ¿tú has tenido algún contacto, digamos, con alguna raza en especial, ya sean pleyadianos, sirianos, andromedanos, liranos? ¿Qué tipo de contacto tú has podido detectar o captar cuando has estado ahora sí que frente a frente a estos hermanos estelares, por llamarlos de alguna manera? ¿Sabes tú qué razas has contactado o qué razas han contactado, por ejemplo, Sixto Paz y Johanan Díaz? Entonces, y también me imagino que tienes algunos años, ¿no? Ya desde que empezaste esto, ¿cómo ha evolucionado el contacto que has tenido? Porque yo le mencionaba a Meina Volta que al día de hoy nuestros contactos que tuvimos y que los pioneros, como ahorita mencionaba Sixto Paz, han sido de una manera el preámbulo o el parteaguas para los próximos contactos. Pero yo le mencionaba a Mayna Volta, me acuerdo que el contacto ahora tiene que ser ya más, digamos que con sustancia, es decir, qué tipo de mensajes nos traen o cuál es el motivo de los contactos. O sea, cuál es la esencia del contacto, porque pues sí, cuando empezó Sixto y otros, el señor que también ya trascendió, ¿cómo se llamaba el que seguían mucho también? ¿Cómo se me fue ahorita? El que seguía mucho Ingeniero José Luis Secua, tal vez. Rueda, José Ingeniero Secua, tal vez, él ya falleció. exactamente. Bueno, ellos son los pioneros, digámoslo, pero ¿cómo ha evolucionado el contacto? O sea, ¿cuál es el extracto, la savia o la esencia del contacto hoy en día? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que recibir como mensaje? ¿Y cuáles son estas razas
que tú en tu experiencia has podido contactar y cuál es el extracto que tú has entendido de estos contactos. Adelante, Alex. Pues sí, como les comentaba, todo empezó, al menos en mi caso, con Sixto Paz en un campamento allá en Shasta. En realidad, para mí todo esto fue nuevo en aquel entonces. Yo no tenía mucha experiencia en cuanto a meditación, en cuanto a lo que es la espiritualidad en sí, como se da ahora y los diferentes protocolos, la diferente metodología para realizar este tipo de contactos. Entonces, yo pienso que en mi caso fue progresando paulatinamente, aunque nunca, en mi caso muy particular, nunca supe o nunca me dijeron o me llegó un mensaje directamente de qué raza eran o por qué sucedía. Muchas veces las personas con las que me rodeaba me decían, no, es que te están preparando para que tengas ese contacto, así asado. Entonces, eso era lo que tenía de información, pero no dejaba de experimentar este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando estuve en Monte Shasta, durante el campamento, tuve un sueño lúcido que yo diría que fue algo muy extraordinario. Hagan de cuenta que estaba dormido en mi casa de campaña y de repente abro los ojos y veo todo alrededor que en una tonalidad entre blanquecina y negro, entre grises y negro, por así decirlo, y blanco. Entonces me acuerdo que despierto y veo todo a mi alrededor con un lujo de detalle increíble. Entonces me quedé así como sorprendido, bueno, ¿por qué se ve así, no? Entonces lo que hice fue salir de la tienda y ver alrededor, vi los árboles, vi tal cual estaba todo ahí, y todo estaba en esa tonalidad entre blanquecina y grisácea, por así decirlo, oscuro, ¿no? Entonces lo que hice fue caminar alrededor de la casa de campaña, sigo caminando y viendo todo alrededor, y detrás de la casa de campaña veo a tres seres que están de pie y me dicen, estamos aquí. Justo cuando termino de decir, estamos aquí, abro los ojos y veo nuevamente que estoy dentro de la calle, ya veo todo a color, ya veo que estoy ahí. Entonces, el cambio de ese sueño tan detallado, tan real, a la realidad fue instantáneo. Parecía como si, no sé, como si me hubiera trasladado de esa realidad a esta. Y me quedé así como diciendo, wow, esto fue increíble. Esa fue una de las experiencias. Era mi primera vez que tenía un tipo de sueño tan vívido, tan real y tan detallado que me voló la cabeza. Entonces, esa fue una de las experiencias. También durante las meditaciones se dieron lo que llaman los cristales de cesio ahí, que es una práctica que se hace común en el grupo Rama. Sí. Entonces, me acuerdo que pues, a mí me pusieron los cristales y mi experiencia a mí, como les comentaba, en ese entonces era mi primera vez que tenía, que estaba, ¿cómo se puede decir? Sí, sí que tenía este tipo de experiencias, era nuevo completamente. Entonces yo cuando sentí eso, sentí como si hubiese cargado algo muy pesado por horas y fueron unos minutos cuando se dio ese proceso. También otra cosa que noté que mis manos brillaban como si tuviese algo fluorescente, como cuando tienes una barra fluorescente que la rompes y al siguiente día ya está más tenue, así brillaba. Entonces fue algo también increíble, no sabía qué causaba ese brillo. Y ya después supe que pues, era esa energía que ponían en nuestras manos. Y justo cuando terminó el proceso, el protocolo de la entrega de los cristales de cesio, no podía mover mis brazos, sentía como si hubiese cargado algo muy pesado. Entonces, ya al siguiente día, muchas personas que ya tenían más experiencia y que tienen un contacto ya directo, que son los famosos o llamados antenas, dieron sus experiencias y pudieron inclusive algunos describir o ver como una especie de plasma en sus manos y sintieron el peso cuando cayó. Entonces, eso fue para mí fue algo extraordinario. Nunca había experimentado algo físico y energético de esa forma. Y fue algo que pude corroborar puesto que vi mis manos brillosas, ¿no? Entonces, eso fue también vimos una especie de luz, yo digo que era una nave, una luz azul que pasaba entre los árboles como una distancia como de 30 metros. Para mí fue increíble, me voló la cabeza. También algo que vi, que yo presencié,
fue cuando fue una de las dirigentes del grupo Rama de aquí de Los Ángeles, que es mi amiga, fue a buscar el lugar donde iban a estar los Sendras. Los Sendras son campos energéticos donde muchas veces dan hacen contacto ya sea físico, dan regalos o dan, es una especie de campo energético. Entonces ella salió a buscar dónde iban a estar. Ella iba vestida con un traje para la nieve blanco completo y se veía que no había luna, se veía la silueta alejándose en el bosque. Entonces se fue alejando y de repente veo otra silueta que se acerca a ella y luego se va. Y ya cuando regresa le pregunté que quién había sido la persona, dice que estaba sola, pero que un guía le dijo que ahí iba a estar el Sendra y que se llevara grupos de personas. Entonces eso que vi yo fue algo interesante porque no fue algo real. Ella me dijo, "Ah, fue un guía, ¿no?". Entonces así fue como sucedió. Y también tuve experiencia con los Sendras. En mi caso, muy particular, solo sentí un cambio de temperatura al entrar a través de ese Sendra. Cuando pasé o crucé, se sintió como si fuese un área a una temperatura más cálida, como si estuviese encerrado en algo ahí la temperatura, como una cúpula. Bueno, también más adelante tiene experiencias como ese tipo de cúpulas o de que parece que está uno encerrado en una especie de domo. Es algo interesante. Entonces, esa fue mi primera experiencia. Y así como eso, Tigre y Tati fue incrementándose poco a poco. Am, ha llegado en el 2020, fue cuando tuve un contacto físico y fue también cuando recibí un mensaje. Yo creo que es la primera vez que recibo un mensaje, pero no lo pude, ¿cómo se puede decir? Era la primera vez y no lo pude tal vez, ¿cómo se puede decir?, entender tal cual, y se dio. Ese día me acuerdo que yo, bueno, aparte pues, pasaron muchos otros factores, también fue ahí en Monte Shasta y recibí un mensaje que me decía, únete al grupo de uno de los guías. Ahí yo no lo conocía, entonces me dijo que me uniera y que era una persona, me dijo el nombre, ahorita se me borró la cinta, cuál es el nombre, pero me dijo el nombre, quién era. Entonces yo escuché una voz, que bueno, era mi voz en realidad, pero se me hizo extraño el que yo mismo pensara eso, como diciendo, ¿por qué me voy a decir yo mismo, únete a esta persona o haz esto? Entonces el mensaje fue algo interesante y yo dije, bueno, si realmente no soy yo el que está teniendo esta idea y es una persona, eres tú quien eres, pues dame una señal, le dije. Y sí, o sea, haz de cuenta donde yo estaba viendo hacia el frente, pasa una como especie ¿cómo se dice? Como estrella fugaz, pero no era estrella fugaz porque solo apareció en un pedazo donde yo estaba viendo el cielo, así. Entonces, justo cuando terminé de pedir esa señal, entonces me quedé así como que, wow. Y todo se fue dando ese contacto hasta que, bueno, para no hacerla larga, se apareció una especie de luz eh, redonda, bien definida, entre dorada y amarilla, a unos metros de donde estábamos. Nosotros éramos un grupo de 7 personas en círculo, después de hacer nuestra cúpula de protección y después de decidir si íbamos a continuar a tener ese contacto físico, porque ese año hubo ese mensaje que me dijeron, únete esta persona, se había dado el mensaje de que iba a haber un contacto físico con un grupo de 7 personas que teníamos que ir a cierto lugar. Entonces fuimos y fue ahí donde sucedió eso que les comento. Se prendió una luz dorada y se movió, hagan de cuenta que se movió y después como ¿qué será? Como unos 2 metros, se difuminó, se deshizo así, fue extraordinario, fue cuando yo dije, wow, esto es algo, es una interacción entre este tipo de energías o este tipo de realidades con la nuestra. Y lo más bonito, bueno, lo más interesante es que no solo yo lo viví, sino simplemente fui un testigo más de los que estábamos ahí. Ese fue una. Y también así poco a poco, Tigre, pero creo que me fui un poco de lado. Ahora, en cuanto a los seres, no sé quiénes sean. Yo siento que de acuerdo a la información de las personas que tienen más experiencia, que me han dicho, pues es que estos seres son de este lugar, estos seres son de otro lugar, es más o menos como tengo una idea. Van desde seres de Orión, seres ¿cómo se llama estos otros? Se me fue el nombre, pero sí hay de diferentes
diferentes lugares, y a partir de ahí, de esa experiencia, se incrementó el que yo viera cosas en el cielo. De hecho, de ahí mi nombre, Luces en el Cielo, porque una vez que entré con Johanna me hice, pues participaba bastante y me hizo, ¿cómo se dice? Moderador del canal, y durante muchos años estuve moderando su canal, igual que Neo aquí presente. Entonces, aprendí bastante. Siempre tuve oportunidad de asistir a sus campamentos o a algunos lugares donde han ido. Y pues cada una de las experiencias han sido muy padres, porque es como les comento, el estar ahí físicamente, el estar experimentando lo que se vive ahí, pues es extraordinario. A veces es difícil de explicarlo con palabras, y a veces no se tiene tampoco una forma de documentarlo, con una cámara o tal vez por el teléfono, a veces sí, a veces no. Entonces es algo interesante, esto. Entonces así es como se ha dado, amigos. Una disculpa si ya me brinqué por otro lado. Alegría, alegría, Alex, alegría, somos hermanitos Rama, también. Maravilla de compartir la experiencia. Al final te vas dando cuenta de que todos los caminos se van juntando, y es que al final vamos encontrándonos todos, y bueno, pues es una alegría. ¿Por qué esa pregunta de saber con quién contacta, Mayor? Siento que esa pregunta lleva jiribilla, eso dice. ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta de con quién contacta? Bueno, Yo también tenía la duda. realmente. Uh-huh. Sí, no, realmente no lleva jiribilla, o sea, simplemente es el enfoque que le va a ir uno dando conforme uno va contactando, porque por ejemplo yo, pues los mensajes que a mí me dan son los hermanos Urma, felinos, pero pues igual es interesante saber que a lo mejor algún pleyadiano, algún siriano, andromedano o lirano te puede dar el mensaje. Es por eso es por eso la pregunta. ¿No? Porque yo siempre, por ejemplo, a todos los que tienen la facilidad de visualizar naves o de algún tipo de contacto, como por ejemplo ahí a Blue Ballenita, que siempre capta los avistamientos ahí en San Clemente, porque ahí están unas bases intraoceánicas. O sea, siempre mi curiosidad o mi deseo es preguntar y saber qué seres son. Yo, por ejemplo, yo siento que el contactismo tiene que evolucionar a un grado de, por ejemplo, de poder preguntar a estas, por ejemplo, mencionaste que viste unos 3 seres, me parece que mencionaste, que más adelante no lo dudo que tú puedas tener la capacidad de llegar a preguntarles quiénes son y de dónde vienen. ¿Por qué? Porque en ese sentido tú vas a saber con quién estás contactando. Y cuál es el motivo del mensaje, porque yo le preguntaba a Mayna Volta que qué haría si se presenta así ya en una visión muy clara un ser de Orión, un gris, y dice que él se echaba a correr, que le daba miedo. Creo que ahora ya no le da miedo. Creo que ya tiene una escoba mata aliens, como decía, pero yo sí sigo sosteniendo que las bases que puso Sixto y el profesor Secua y Johanan, que tenemos que ir evolucionando a empezar ya a preguntarles a estos seres que se nos presentan, ya no ver nada más la nave, sino quiénes son los tripulantes, porque esto mismo lo decía Salvador Frechedo. Salvador Frechedo dijo que también ya estábamos entrando en una etapa de ya no nada más contemplar las naves o los seres y como que admirarlos, sino que preguntarles cuál es el motivo por el que están aquí, cuál es su misión, de qué comando son, y sobre todo, cuál es la esencia del mensaje que nos traen, porque por algo están aquí, o sea, obviamente, no creo que vengan así como de vacaciones. Entonces, tú, por ejemplo, Alex, tú ¿cuál es tu plan a corto, mediano o largo plazo dentro del contactismo? Yo, por ejemplo, yo te puedo decir que mi misión, cuando a mí me preguntan, porque me lo han preguntado, que cuál es mi misión, que cuál es mi objetivo, y yo les digo que mi objetivo es la liberación de la humanidad, y lo dije hoy en la mañana acá en el grupo en físico que estoy. Les dije que yo soy un samurái Urma, y que vengo a liberar a la humanidad de las cadenas de la oscuridad, lo que veíamos en las tablas Esmeralda el día de antier. Y precisamente ahorita le comentaba a una comandante en la mañana que tuve un mensaje directamente de los salones de Ameti. Los salones de Ameti, para los que no sepan,
son los grandes templos sagrados que estaban bajo la Atlántida, en el que está gran cantidad de información. Y en la mañana, estos seres, estos maestros de los salones de Amenti, se presentaron para darme información de hacia dónde vamos y cuál es la información que tenemos que dar específicamente para cada uno de ustedes. Entonces, por ejemplo, aquí, Alex Sánchez, que está aquí con nosotros, él, así como Tati, así como Blue Ballenita, o todos los que van integrando en la nave, o los nuevos, bueno, no los nuevos, sino los que acaban de entrar, por ejemplo, en el canal, a la cabina, al panel. Ayer, por ejemplo, Damara y Gran Guerrero Urma. Todos estamos aquí no por casualidad, sino por causalidad. Y yo por eso te pregunto, Alex, al día de mañana, ¿cuál es tu enfoque a corto, mediano, largo plazo dentro del contactismo? Porque tengo claro que nosotros vamos a ir evolucionando. Yo, por ejemplo, no soy el mismo que empecé el canal hace 4 o 5 años, bueno, que lo retomé, ni voy a ser el mismo de aquí a otros cantidades de años igual. Yo mi enfoque siempre me he centrado en la liberación de la humanidad, es decir, quitar las cadenas de oscuridad, como me lo han dicho saber los maestros de los salones de Amenti de la Atlántida. Pero sé que para eso tengo que prepararme, hay cosas que todavía no entiendo, como la información de los discos solares que me preguntaba anoche, precisamente el comandante Tarak, en sus preguntas que me hizo, cuál es la información que él tiene que asimilar de los discos solares y luego de de las calaveras de cristal. Entonces, tú, por ejemplo, ¿cuál es tu meta a mediano, a corto, mediano y largo plazo dentro de tu contactismo? Esa sería mi pregunta. Gracias. Sí, gracias, Melchior. Bueno, pues, me gustaría dar un poquito de precedente con respecto a eso. Mi proceso ha sido de investigación y también de experimentador, por así decirlo. En un principio, cuando empecé, yo me entró una inquietud muy grande de lo que es la sanación, viendo los casos donde estos seres sanan a personas y desarrollar ese tipo de habilidades de sanación. Entonces, entré a diferentes cursos precisamente de sanación, bioquantum, había un método, bueno, varios métodos del maestro Radim de esta Marla, había otro con el profesor, el maestro, se me olvidó ahorita el nombre, Freiber, que es también lo mismo. Entonces, para mí, en aquel entonces, casi como usted mayor, tenía una inquietud, ¿cómo se puede decir? Una idea de poder ayudar a la humanidad, de poder sanarla sin cobrar ni nada, simplemente serlo altruista y poder, si tener algún problema, poder aplicar estas técnicas y poder ayudarlas a sanarlas. Pero ya conforme fui creciendo, conforme fui avanzando en estos temas, tuve oportunidad de conocer a otros contactados, fui a sus cursos, fui a sus clases y me he dado cuenta de cómo ha ido avanzando todo esto, al menos en mi caso, desde mi punto de vista. También en aquel entonces, cuando empecé, yo tenía la inquietud de poder crear una civilización como la que tienen estos seres, una civilización donde existe una armonía, donde existe una correlación entre lo que es la naturaleza y los seres que la habitan, tener esa retroalimentación y vivir en unidad sin tener tantos problemas, pero en una especie como de utopía o por lo menos un lugar donde la gente pudiera ser feliz o pudiera desarrollarse al máximo sin tener que pasar por muchas de las cosas que la agobian, ¿no? Entonces, y así como eso, fui aprendiendo otras técnicas, fui aprendiendo ciertos protocolos y aprendiendo también sobre el tipo de contacto, tipos de seres, y ya poco a poco me fui dando cuenta de que existe tanto los buenos como los negativos. Entonces también hay que tener mucho cuidado en ese sentido, porque no todo es bello y hermoso, sino que hay también una parte que no está muy bien, ¿cómo se puede decir? Que no tiene buenas intenciones, al menos no intenciones negativas, sino intenciones personales, con cierta agenda y cierto objetivo. Entonces también en eso, más que nada, pues son de las cosas que fui entendiendo. Y últimamente
El último contactado, se puede decir, uno de los últimos contactados que conocí y que ahora es mi amigo, se llama Alejandro González, y todo lo que él explica y cómo lo explica me resuena bastante en cuanto a lo que dice. Y pues más que nada, después de eso entendí que quiénes somos, por qué estamos aquí, cuál es nuestro am, no objetivo, no misión, no simplemente el por qué estamos aquí. Entonces, ¿y qué somos sobre todo? Entonces, y me queda claro que hay mucha información al respecto y también igual es como todo un proceso. Y sí, o sea, en mi caso, yo diría que a corto plazo, pues simplemente dar lo mejor de mí. Me gusta mucho ayudar a las personas cuando puedo, sin interés. Y más que nada eso, o sea, tratar de vivir la vida lo mejor posible, ser feliz y salir adelante. Eso es para mí, sería, digamos, mis objetivos a corto y largo plazo. Ahora, con respecto al contactismo, cuando tuve experiencia con este Alejandro, supe de dónde provenía yo. Fue una experiencia también, que siento que fue extraordinaria. Tuve la habilidad de poder verme a mí mismo en ese plano de quinta dimensión. Me pude ver mis brazos, me pude ver cómo me veía, pude ver el lugar. Fue algo increíble. Y yo vengo de una raza que se llama arturiano, soy arturiano. Entonces, también entendí que nosotros estamos aquí simplemente experimentando la vida. El hecho de que estemos en la tierra, con el simple hecho de vivir, simple hecho de respirar, sin hacer nada absolutamente, hay un intercambio de energía entre nosotros y ella, y es como una retroalimentación. Entonces, yo tengo también entendido que cuando partamos de aquí, simplemente vamos a regresar a ese lugar de donde somos, de quinta dimensión, y ya podemos elegir entre si seguir experimentando cosas nuevas o ir a otro lugar. Pero sí, así es, amigo. En cuanto a algún, ¿cómo se dice? Objetivo a mediano y largo plazo, pues no tengo así en específico decir, pues ahora voy a tratar de contactar. Me llama mucho la atención lo que es la tecnología, me llama mucho la atención todo este tipo de temas. Y pues también tengo entendido que no nada más existe todo esto, sino que existen diferentes niveles, diferentes, entre comillas, realidades que están interactuando con la nuestra, pero a diferente frecuencia, a diferente velocidad, y que es fascinante, es increíble. Por eso me llama mucho la atención esto y me gusta mucho pues saber más al respecto. Así es, amigo. Ujú. Mira, Y, yo te quiero hacer una preguntita. Perdón, Tigre Mayor. Adelante, bueno, adelante. sí, es que quería comentar algo porque ahorita fíjate que ya, o sea, fíjate cómo tú mismo te vas dando las respuestas, a lo mejor sí lo captaste o a lo mejor no, pero por ejemplo, ahorita que mencionabas que eres arturiano, o sea, tu enfoque que yo capto es la sanación Mm, a mediano plazo, corto y mediano plazo. ¿Por qué? Porque la misma esencia de la raza arturiana es la sanación, pero también, como mencionabas, te interesan los temas tecnológicos, porque los arturianos tienen gran tecnológica y navegación interestelar. Entonces, ahí van saliendo ya los objetivos. Ahora, sería muy, muy bueno, muy interesante tal vez plantearte que tus contactos fueran a través de tus hermanos estelares arturianos. ¿Por qué? Porque no porque los otros no interesen. Por ejemplo, yo capto que ahorita, por ejemplo, tú puedes tener contactos con los andromedanos perfectamente, pero de tu linaje arturiano, tú puedes extraer mucho más. ¿Por qué? Porque te van a pasar grandes mensajes de tecnología y de sanación cuántica. O sea, cómo todo va fluyendo y va saliendo poco a poco. Eso es muy interesante, por eso es lo que yo aplico en la técnica de los registros akáshicos, empezar a ver tu linaje y tu origen. Qué bueno que tú ya sabes que eres arturiano, porque le mencionaba el otro día a Tati que hay mm, una amiga muy querida divulgadora por ahí, eh, ellos están aquí, hablan conmigo, está Edith Cartwright, que cuando yo le pregunté si sabía su origen cósmico, como que ella dijo, no, 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 yo soy Edith, a mí no me hables de mi origen. Y es respetable, pero mira, es que yo soy de la idea de que mientras más sepamos de nosotros mismos, de dónde venimos, quiénes somos, mucho más vamos a aportar,
¿Por qué? Porque eso nos va a dar una veleta y una brújula de lo que vamos a hacer. Ahorita tú ya lo acabas de decir, eres arturiano y te gusta la sanación, fíjate, o sea, solito salió la respuesta. Tu enfoque es la sanación de la humanidad, es la tecnología. Todos estos temas son a los que tú te vas a enfocar, no porque yo lo diga, sino porque tú mismo lo mencionaste. O sea, no es de que yo te diga, a ver, Alex, vas a hacer esto que yo te digo, no. Tú mismo lo mencionaste, salió de ti, de tu memoria celular. Ahora también, yo lo que te daba ya para finalizar, lo que te quería preguntar, como ahorita lo mencionaste, es también que no todo es luminoso, que a veces nos enfrentamos a seres regresivos. Yo como Urma me he enfrentado a los xenomorfos, me he enfrentado a los Cthulhus, me he enfrentado a los Shopats. Los Shopats son los más peligrosos que yo me he enfrentado porque son seres, haz de cuenta que su apariencia es como un tipo humanoide pero eléctrico, como que son electricidad, y estos seres son muy peligrosos porque parasitan a otros seres regresivos como los dracos. Entonces, cuando fue lo del 2020, yo vi cómo bajaron varios de estos Shopats y estaban parasitando a mucha gente. Entonces nos enfrentamos a estos. No porque los otros no sean peligrosos, los xenomorfos, pues ya sabes que son como los aliens, son como los de la película Alien, el octavo pasajero, también son muy peligrosos, pero no se compara con la peligrosidad de los Shopats porque parasitan psíquicamente a la gente. Entonces, ahorita que tú mencionabas que no todo es luminoso, efectivamente hay encuentros con razas regresivas. ¿Tú has tenido algún encuentro con alguna raza regresiva o no quieres tener? Como vaina volta y dice, no, yo me echo a correr y saco mi escoba a matar a alguien, ¿no? ¿Tú has tenido encuentros con razas regresivas o todavía no? O quizás sí, no sé, respecto a esta tipología de seres alienígenas regresivos. Adelante, Alex. Buena pregunta, Mayor, buena pregunta. Sí, yo pienso que sí he tenido encuentros con este tipo de entidades. Muchas veces se ha dado, una de ellas, ahorita me vino a la mente esta, en ese entonces no sabía quién era yo ni cómo protegerme y sí me afectó. Me acuerdo que esa vez estaba en un campamento ovni en la Rumorosa, entonces estábamos ahí, me acuerdo, en este lugar y se estaba llevando a cabo una ceremonia chamánica. Tenían una fogata y me acuerdo que todos estábamos alrededor, era de noche y pues yo estaba ahí presente simplemente viendo cómo se efectuaba esto y de repente, lo que nunca me había pasado, esta es la primera vez que me sucedía, hagan de cuenta que sentí un ataque energético, es así como yo lo puedo describir, se me bajó la energía completamente. Hagan de cuenta que se me, se me apagó la pila, así como que llegó un momento en el que dije, bueno, si me recuesto en el piso, aquí me voy a quedar dormido ya hasta el otro día, de lo cansado que me sentí. Fue como una descompensación así energética y fue algo muy raro porque, o sea, a mí nunca me pasa eso, es muy, muy raro. Y nunca me había pasado, me acuerdo que no estaba tan mal en cuanto a ¿cómo se dice? Ah, físicamente. Entonces dije, bueno, pues no sé qué pudo haber sido. Ya me acuerdo que me despedí de todos y me fui a mi casa de campaña ahora sí que me entró bastante frío y me acosté y el siguiente día ya estaba bien, pero fue algo muy interesante eso, cómo, cómo una energía puede absorberte de esa forma, tu energía vital, por así decirlo. Y esa fue una de las veces que, bueno, supe exactamente qué ser era o cuál era su procedencia, simplemente sentí el ataque energético. Esa fue una vez. También cuando tuve una experiencia precisamente también en la Ruborosa, en otro año, eso fue ya más reciente, estuve con un grupo de contactados y investigadores ahí en la Rumorosa. Ahí tuve la oportunidad de ver unos seres, bueno, de filmar lo que pensamos que son seres, pero también lo más importante fue de experimentar una energía que se presentó ante nosotros, que era como si estuviéramos enfrente de una fogata, el calor que se siente cuando quema una fogata, así se sentía el calor. Y fue solamente durante lo que duró ese contacto, por así decirlo, esa interacción con estos seres. Al siguiente día, después de eso, se me cerró la garganta a un nivel que
no podía respirar, siendo que tal vez esto fue una especie de ataque. Y de hecho, llegó un punto en el que dije, no, pues yo creo que voy a tener que regresar a donde vivo, y no, porque eso sucedió días antes de la conferencia. Entonces, ya después analizando todo, ya después hablando con mi amigo, precisamente Alejandro González, ya me explicó, ya pude ver exactamente cómo sucedía todo. Y también lo importante es de que uno debe estar consciente que cuando va a ciertos lugares, debe estar listo y debe estar protegido en ese sentido, y nosotros somos, precisamente, tenemos esa protección. Todo el tiempo simplemente hay que pedirla, hay que externarla para poder aplicarlo. Así es. Ok, yo quería hacer una preguntita, además hay varias preguntas en el chat, pero de acuerdo a todo lo que estoy escuchando, me parece súper bonito y era mucho de lo que yo quería saber también de ti, ¿no? Las preguntas que te ha hecho Tigre Mayor han sido muy, muy, muy concretas y muy, muy especiales para este momento, y sobre todo lo que nos has dicho, la sanación, la tecnología, sabiendo uno de tus orígenes. ¿De qué forma planteas, porque nos hablaste de qué es lo que querías, qué es lo que te imaginas, lo que te motiva, lo que te mueve, te llama a ser, pero concretando quiero decir, ¿de qué manera podrías o querrías o piensas llevar a cabo estos objetivos, ¿no? Es decir, entrar en acción. Eso es lo que me gustaría mucho saber, porque me parece muy bonito que tengamos objetivos y que podamos impulsarlos, ¿no? Hay una pregunta, voy a unirla a la que te estoy haciendo yo, que es de Neo. Dice, o sea que con eso Alex podría bajar tecnología para el beneficio de la Tierra, cuando estaban hablando precisamente de al tener esta conexión con los arturianos, no solamente por la parte de la sanación, sino también por la parte de la tecnología. Entonces, sabiendo esto, impulsar, quiero decir, de qué forma ese objetivo por tu parte y también de qué forma todos nosotros podemos ayudarte a impulsar ese objetivo. Pues yo siento que tal vez tengo mucha inquietud en poder reiniciar el canal, tal vez dar un poquito ¿cómo se puede decir? De hablar precisamente de esto, de tratar estos temas, de tal vez tener invitados, tal vez hacer entrevistas sería buena idea, de dar una difusión de lo que es el mensaje positivo, el mensaje sobre todo de amor, no más que nada. Yo siento que es por ahí donde va todo englobado. Si realmente existe amor entre las personas, todo lo demás, pues ¿cómo se puede decir? Se puede llevar, ¿no? Entonces, eso sería tal vez una de, no sé, inquietudes que podría decir, aunque muchas veces no tengo mucho tiempo, no lo quiero poner como una excusa, pero sí, mi trabajo es a veces muy demandante, entonces sí, cuando pueda, yo pienso que así es como voy a empezar poco a poco, y como les comento, es algo que disfruto, es como mi hobby, me gusta hablar de estos temas, yo puedo platicar horas y horas y horas de lo que he experimentado, inclusive me entra mucha curiosidad de lo que las personas han experimentado, cómo es su contacto, cómo es esa comunicación que existe entre ellos y cómo surgió, cómo se va desarrollando, porque como decía el tigre mayor, cada persona es diferente, cada persona tiene su proceso, y pues sí, eso me llama mucho la atención, me fascina el conocer más de estos temas. Así es, amigos. Bueno, pues nos apoyaremos entre todos. Y dentro de las preguntitas que habían también, a ver, voy a rescatar por aquí algunas de las últimas, porque el chat, como siempre, va muy rápido. Muchísimas gracias por toda su participación, sus comentarios. Saludos de Pepe Perfumes para todos, dice presente. Y muchas gracias por todas sus hermosas palabras, para todos, especiales para algunos de nosotros, para todos en conjunto y para todo el chat también. Bueno, por aquí no me recuerdo en qué lugar está, pero había una acerca de las experiencias que habías tenido, por a ver si la encuentro. ¿Cuál sería lo más misterioso que te ha tocado vivir, por ejemplo? Eso sería una preguntita, hay varias más. Pues, pero he tenido muchas experiencias, algunas de ellas, yo pienso que cada una ha sido especial, ha sido única,
van desde avistamientos que me responden, avistamientos que siento que ha sido específicamente para mí, hasta el contacto físico que tuve a unos metros en el Monte Shasta o en la Rumorosa, donde sentí esa energía. Entonces, cada una ha tenido cosas muy especiales, tanto ha habido positivas como negativas también, pero yo siento que todas han sido especiales en ese sentido. Una que me voló la cabeza cuando la tuve fue increíble. Tengo la costumbre de filmar cosas que se mueven en los cielos en la noche. Tengo un dispositivo de visión nocturna. Entonces, a veces en esa ocasión salí, primero usualmente anteriormente salía y veía cómo estaba el cielo. Si estaba abierto, pues sacaba el aparato y si no, pues no salía, ¿no? Entonces me acuerdo esa vez salí, esa vez fue después de una vigilancia que hubo en Tijuana, me acuerdo, con varios investigadores de allá. Salí al patio y a ver cómo estaba el cielo y de repente, más o menos como a unos 45 grados de visibilidad donde yo me encontraba, hubo un flashazo así en el cielo. Entonces yo me quedé, me llamó la atención el flashazo, entonces me quedé viendo hacia el lugar y de repente se prende una luz como una especie de estrella, era un poquito más grandecita que una estrella. Entonces se prende y empieza a moverse en dirección a donde yo me encontraba, en mi punto de visión. Se empezó a mover así como en zigzag, se empezó a mover en zigzag, empezó a moverse, empezó a subir el ángulo de visibilidad, casi, más bien donde yo estaba ubicado, exactamente arriba de mí, volteo y se desaparece, exactamente arriba de mí. Entonces Wow. fue no sé, algo muy especial también. Fue algo que no pude explicar y fue una experiencia personal porque no la filmé, simplemente la viví y fue algo extraordinario. Entonces yo siento que he tenido, pues todas han sido especiales. En el sentido de misteriosas, pues, ha habido algunas medias muy extrañas donde he escuchado sonidos, pero sí, se ha habido de todo, amigos, así es. Alex, mira, hay cosas muy bonitas que se están diciendo por aquí. Yo te voy a compartir algunas que, mira, por acá, Alex, cuenta con nuestro apoyo, amigo. Yo me apunto para ayudarte. Y también hay algunas ideas. Este comentario me gusta mucho porque muchos de nosotros hemos necesitado un par de nalgadas para salir a dar mensaje, a compartir experiencia. Y la verdad es que el mismo grupito este es el que te da ese empujoncín pues, para sacarlo adelante. Mira, ideas, difundir los avances de la medicina o aparatos que ayuden a mejorar la salud, como el riñón artificial, por ejemplo. Con tecnología poder ayudar a sanar a las personas, sería súper guapo, ¿no? También, bueno, muchas de las cositas que ya están ocurriendo que no son el futuro, sino que ya son el presente y en algunos casos casi el pasado. Y bueno, pues mira, yo me sumo a esta petición, moción, pregunta, que presente alguna de sus evidencias o va a haber un segundo capítulo. Alex, yo te quiero invitar a un segundo capítulo. Cierto es que cuando la energía va livianita, está elevada, el tiempo pasa muy rápido y la verdad es que se nos ha pasado muy rápido, ya nos tenemos que ir a la exopolítica, pero yo creo que queda mucho, o sea, yo siento que recién empezamos a conversar, entonces, ¿qué te parece si ya hacemos una segunda parte donde presentemos material? Porque tienes más que evidencia, material que tienes, que has recopilado en este objetivo de investigar el tema, ¿no? Con esa seriedad no tan emocional como sería mi caso, sino el tuyo más empírico, y vamos ahí a investigar recopilando, ¿no? Estas evidencias. Y en ese segundo capítulo seguimos conversando porque hay muchísimo que compartir, muchísimo. También a mí se me quedó, hablando de Rama, si has podido llegar a tu nombre cósmico, por ejemplo, a propósito de todas estas cositas que son importantes y sumando un poco lo que decía también el mayor, que es importante esto de saber de dónde somos, quiénes somos, cuál es ese objetivo para poder darle mayor peso, y no solo peso, sino claridad al mensaje, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, para que pueda llegar a quienes tienen que llegar estos mensajes. Entonces, por acá aplauden la moción de un segundo capítulo contigo. Y por aquí hay una preguntita que, si les parece bien, la vamos a dejar para
la exopolítica, porque yo creo que tiene que ver con exopolítica esta pregunta, ¿sí o no? Lo de si nos están monitoreando. Me parece que sí. Sí, tiene que ver con exopolítica, así que vamos a partir con esa, la voy a apuntar acá y vamos a partir con esa pregunta si les parece. Se fue la velada, sí señor, así es, se fue excelente. Alex Sánchez dice por aquí, se ha pasado volando, pues claramente, es que cada vez se pasa más rápido. Se fue de volada, el mayor se comió todo el tiempo. No, no, para nada. Mucho menos pruebas de la existencia alienígena. Bueno, pues ellos están ahí, yo siempre digo, muchas veces digo, Dios es un cachondo mental, y ellos también tienen un sentido del humor maravilloso, con el más bello sentido de las palabras. Yo sé mi nombre cósmico y el de un maestro espiritual pleiadiano. Yo creo que aquí la familia, estamos en familia para empezar, ¿eh? Aquí hay los Urma, los pleiadianos, los arturianos, andromedanos, nos encontramos aquí, este es un lugar bastante bonito, para compartir. Así es que, chicos, sin más preámbulo, ¿qué les parece, Alex? Disculparme que lo corté así, pero es que si no, luego en la exopolítica también vamos a ir apretadillos. Así es que vamos a dejarlo aquí, vamos a dar paso entonces a la exopolítica y el próximo, tú puedes el próximo jueves porque esto está sobre la marcha. Esto no hay ningún... Déjame ver, Nati, yo creo que sí, esperemos ¿Sí? que sí. Bueno, esperemos que sí. Si no puede el próximo jueves, lo dejamos para el jueves siguiente, para cuando pueda, pero hay una segunda parte, ¿vale? Para todas las personas que nos quedamos con las ganas de seguir sabiendo y seguir compartiendo y, por supuesto, de conocerte, de conocer tu persona. Esa forma suavecita de hablar, ahora me cuadra todo. Esa forma suavecita, esa cosa templada, esa cosa tan como dicen por aquí, hermanito Alex Acturiano, son bien lindos, sí señor, esa energía es muy, muy, muy bonita. Bueno, pues muchísimas gracias, Tigre Mayor, no sé si quieres decir algo antes de despedirnos y por supuesto Alex, luego tú. Sí, Tigre. Bueno, sí, pues invitar aquí a Alex que nos acompañe en Exopolítica, ya que él también he visto que tiene también mucho, está en contexto, está en contemporáneo con la información de Exopolítica y actualidad. Invitarte, Alex, que nos vayamos ahorita para allá y contestar la pregunta de Blue Ballenita, de que si nos están monitoreando, porque es una pregunta muy interesante. Claro que sí, perfecto. Vámonos, Okay. pues. Entonces. Vale, pues nos vamos entonces, nos cambiamos a la exopolítica y regresamos. Gracias. Gracias, muchas gracias.